memoria es muy frágil, se nos va muy rápidamente, ya sean las nuevas generaciones por desconocimiento o quienes han sido parte de un proceso muy duro. Esta semana que pasó, el 17 de julio de 1980, hace 39 años, se recordaba el golpe de Luis García Meza. ¿Por qué teníamos tanta inestabilidad? Porque los golpes eran muy corrientes en nuestro país, don Edgar. ¿Cómo analiza usted ese contexto de lo que significaba un golpe? ¿Por qué se daban tantos golpes en Bolivia? ¿Cuál era la razón fundamental? Y yo creo que la historia de Bolivia está llena de golpes, no siempre militares, porque para mí lo del 85, cuando se promulga el decreto 21060, es algo parecido a un golpe. En una sola noche, el doctor Víctor Paz Estenssoro detiene a cerca de 3.000 personas, a la cabeza de don Juan Lechín Oquendo, que no había sido detenido atrás, y terminando en el sereno de las sedes sindicales. Y por eso yo creo que comparo con esos gráficos que los economistas nos muestran a veces para mostrar la evolución de la economía, con picos y con hondonadas. Los picos no son nada más que los momentos más cruentos, como el 17 de julio del año 1980, pero en el fondo es una especie de hilo conductor que deviene fundamentalmente de que nosotros no somos un país que está libre de la influencia de otros factores externos. Y en este caso yo quiero no remontarme hasta muy atrás, pero sí a cuando aparece la necesidad del imperialismo, y cuando digo imperialismo no estoy hablando del país de los Estados Unidos, estoy hablando del capital que se ha transformado en imperialismo, ¿no? Entonces esos capitales no siempre fueron norteamericanos, más antes fueron ingleses. Desde luego, después de la Guerra Mundial, de la Segunda, convirtieron a los Estados Unidos en una especie de cuartel general. Pero en la década del 60 se rompe prácticamente el sistema colonial del imperialismo. Si nosotros vemos el mapa del África del año 1959-60, vamos a encontrar que solamente hay 3 países independientes. Y si nosotros vemos ese mismo mapa el año 1963, vamos a encontrar de que solamente hay 3 países que se mantienen como colonias. Se ha roto el sistema colonial del imperialismo. Pero eso mismo está ocurriendo en América Latina. Hay que tomar en cuenta que no solamente es Cuba la que emerge el 59, han habido acontecimientos de importancia en Guatemala, en Bolivia, el 52. Es decir, hay una serie de acontecimientos que están arrinconando la opresión y la explotación extranjera en estos países. Y por esa razón, eso que denominan los norteamericanos, los estrategas norteamericanos, como estrategia de contención del avance del comunismo, porque a todo le pone el nombre de comunismo, yo creo que su nombre real debería ser estrategia de dominación imperialista. Y en la década del 60 es justamente cuando empiezan a morir inclusive presidentes de la República. Hay que tomar en cuenta Roldós. En el Ecuador es muerto por las dictaduras. Estamos hablando del general Torres, estamos hablando de Torrijos,
estamos hablando de Salvador Allende y de otros. Y por esa razón crean para los países dependientes lo que vamos a conocer con el nombre de Doctrina de Seguridad Nacional. Y no es verdad aquello que señalan que los acontecimientos que se dan en el año 1980 estén completamente separados de los intereses que tenía en ese momento Marcelo Quiroga Santa Cruz enfrentado a Banzer. Pero ¿quién lo asesina a Marcelo Quiroga Santa Cruz por la misma causa? Es el golpista de Luis García Meza y Arce Gómez. Pero tomaremos en cuenta otras cosas más. Un periodista de extraordinaria trayectoria morirá 3 meses antes que Marcelo, el padre Espinal. Pero hay que preguntarnos por qué también muere un tercero, un joven de 28 años, Carlos Flores Bedregal. El problema es de que en ese periodo se había instaurado el Parlamento después de muchos años de no tener Parlamento en Bolivia, y lo primero que había hecho Marcelo Quiroga Santa Cruz es instaurar un juicio de responsabilidades. Contra Banzer. Contra Banzer. Pero además no por presos, no por torturas, no por detenidos, no por huérfanos, sino por el daño al país. Hay que recordar que entre los cargos que él está haciendo, por ejemplo, son los contratos suscritos sobre el gas, el Mutum y otros, ¿no? Y yo pienso que desde luego esta contienda continúa hasta este momento. Hay que tomar en cuenta que el año 1980 van a haber acontecimientos de daño económico al país parecidos al del periodo de Banzer, de Barrientos o de otras dictaduras anteriores, ¿no? Ustedes están más informados que yo que las piedras semipreciosas de la Gaiba van a ser motivo de negocios de la dictadura. Hasta el diario del Che va a ser vendido en una subasta pública por ellos, ¿no es verdad? Y por esa razón dos de ellos están en la cárcel, pero creo que este tema es una especie de continuidad de otros acontecimientos que se están dando en el mundo. El Ministerio del Trabajo ha publicado un excelente libro, no porque haya publicado el Ministerio del Trabajo. Entre los presentadores, entre los prologuistas y los que comentan está Fidel Castro, está Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, y se debe a que esta periodista, es una periodista, Estela Calloni, ha hecho una investigación prolija de las dictaduras del Plan Cóndor, y ella es una de las que hace un estudio detenido de los archivos del Tesoro. Se denomina así aquellos archivos que son encontrados en el Paraguay por uno de los detenidos, ¿no? Y allá hay instrucciones, órdenes, etcétera. Y está hablando de una reunión de las tantas que hay entre dictaduras del continente sudamericano. Y dice, se acordó. Y transcribe un documento que dice: continuar con el intercambio de información e inteligencia en el área de la frontera, fundamentalmente con enlace directo entre los distintos servicios, y proseguir el enlace a través del agregado militar, y continuar con las medidas de seguridad ya establecidas para evitar cualquier tipo de entrada clandestina de personas, armas, material propagandístico, profundizar la ofensiva contra la subversión, colocando en el centro de la actividad a las actividades encubiertas del Partido Comunista y de otros partidos de izquierda
que realizan en todos los países, ante aparición de ciudadanos sin documentos, establecer el intercambio de información para determinar la verdadera identidad de los mismos. Y acá, por ejemplo, está hablando del intercambio que había de presos. El día 2 de junio de 1976 es asesinado el general Juan José Torres en la Argentina. El día 3, la Central Obrera Boliviana declara huelga general indefinida. El 6 empiezan a detener a todos, a dirigentes y no dirigentes. Y el día 19 de junio, la primera tongada de dirigentes políticos y sindicales y sociales son entregados a la dictadura de Pinochet. Y a su vez, la dictadura de Pinochet está enviando otros presos para que sean confinados en zonas inhóspitas del territorio boliviano. Hay que recordar que hay un nombre simbólico en Bolivia, el nombre de una bebé, Carla Rutilio. A la mamá la asesinan, hasta ahora es una desaparecida, y la bebé crece sin mamá en manos de solo sabe Dios quién. Ella había pasado desde las manos de los paramilitares, por los orfelinatos, etc. Pero en Chile quiero mostrarles cómo se trataba a los bolivianos. El jefe del Partido Comunista, Corbalán, estaba en una isla que se llama Dawson. A los bolivianos los llevaron a otras islas 300 kilómetros más al sur de Chile. Es decir, estaban tratándolos peor que a los jefes de la izquierda chilena. Y estos intercambios terminaban siempre con asesinatos. Por esa razón, alguna vez a mí me preguntaron cuántos serán los muertos de las dictaduras. Yo les dije, si tendríamos que ponerles una placa a cada uno de nuestros muertos, todos los cementerios del país no alcanzarían para poner las placas, porque estos hechos se han venido sucediendo desde mucho tiempo. Hay que recordar que son por miles que se cuentan a los muertos, por miles a los detenidos. Y acá yo quiero señalar de manera bien clara: al servicio del imperialismo no han estado solo las dictaduras, han estado también las democracias. Ustedes son periodistas. En este momento, ¿cuántas acererías tiene Bolivia? Ni una. ¿Cuántas tenía el año 1982-83? 3. Las 3 son destruidas por un gobierno que emerge de las elecciones. Estoy hablando de Goni Sánchez de Lozada. Entonces yo pienso de que estas dictaduras se están preparando inclusive ahora para aplastar algunas conquistas que nosotros hasta este momento hemos logrado consolidar. Don Edgar Ramírez, usted nos ha hecho primero un recordatorio de lo que significaba una dictadura, lo que significaba el Plan Cóndor, que era una articulación de gobiernos y de presidentes de facto, el caso de Pinochet, el caso de lo que pasaba en la Argentina, en Bolivia, con Banzer, en fin, que propiciaban la desaparición de bolivianos, la muerte de quienes en ese momento estaban como dirigentes sindicales de la época. Hoy en día, y haciendo una rememoración, don Edgar Ramírez, se habla mucho en este tiempo, y más que todo en el tiempo electoral, de que vivimos en dictadura, y eso parece ser una gota que quiere labrar el cerebro de las personas, indicando que vivimos en una dictadura actualmente. ¿Cómo se puede hablar de una dictadura en tiempos donde la gente tiene la opción incluso democrática
de haber extendido esos derechos. ¿Por qué cree usted que hay esa intencionalidad de decirle, sobre todo a las nuevas generaciones, que vivimos en una dictadura actualmente? Dos cosas. La primera, usted hablaba del Plan Cóndor, y parecería que es de la década del 70 y nada tiene que hacer con García Meza y Luis Arce Gómez. El dirigente, la cabeza del Plan Cóndor, era el general Contreras de Chile, el secretario de Hacienda, pongámosle ese nombre, el que manejaba la plata, era Luis Arce Gómez. Y no estoy diciendo una calumnia, cómprense las memorias de Luis Arce Gómez que están en todos los puestos de venta, y ahí está, él está declarando que él era el secretario de Hacienda. Entonces estamos hablando de que esta articulación es total. Pero en segundo lugar, yo me pregunto, denuncian que aquí hay dictadura, y lo denuncian por la prensa, lo denuncian personalmente, etcétera. Y yo no sé si eso se puede comparar con el toque de queda. En Bolivia, en los periodos dictatoriales había toque de queda, pero en Bolivia no se podía hacer esa declaración porque en ese momento estaba detenido y metido en cualquier celda. Pero es más, existen disposiciones legales que yo les aconsejo que los lean. El año 1965, el 67 y también el 80, algunas zonas del país, como las minas y las fábricas, son declaradas zonas militares. Y esas disposiciones legales señalan de que todos los estantes y habitantes de estas zonas están bajo tuición del Código Penal Militar. Porque ahí eran los lugares de resistencia de las dictaduras. Claro, pero además estaba prohibido caminar entre 3 personas, así sea a las 12 del día. Mucho menos hacer reuniones, ¿no? Y peor hacer reuniones. Así sean niños, no podían caminar en montonera. Entonces, cuando yo escucho esa palabra dictadura, me da ganas de sonreírme, pero me sonreiría de que es un chiste, ¿no? Pero yo pienso que no es un chiste, es una verdadera estupidez afirmar eso. Pero lo más grave es de que quienes nos acusan a nosotros de dictadura, en este caso yo digo a nosotros, yo no soy militante del MAS, alguna vez me preguntaron qué soy, yo les dije soy dueño de este proceso. Yo estuve preso varios años, soy dueño. Y son muchos de los que defienden a los dictadores los que quieren chantar a este proceso con el marbete de dictadura. Yo pienso que no hay punto de comparación. Lo que está pasando acá es de que todavía el trasfondo de esto que es el foro, la dictadura, el trasfondo son nuestros recursos naturales, son nuestras libertades, nuestra forma de organizar, etcétera, están en juego. En este momento yo no creo que estén conformes esos que hicieron grandes negocios con las dictaduras y que aparecieron como nuevos ricos, etcétera, estén conformes, por ejemplo, con que nuestras leyes, la nueva Constitución y los protagonistas de la actividad política actual nos digan que los recursos naturales son de propiedad del pueblo y que el pueblo debe industrializarlos. Es el caso del litio. El litio en la década del 90 fue entregado a una empresa transnacional, Lithium Corporation, a cambio de $70 millones. Ahora el Estado boliviano está industrializando el litio y no le ha dado $70 millones al país, a esa empresa que se está ocupando del litio. Le ha dado 1.000 millones, es decir, casi 15 veces más que lo que querían
recibir los del gobierno que ahora se ponen a la boca la palabra dictadura. Pero es más, yo pienso que todavía estamos en una contienda cruel, por ejemplo, con el tema de la minería. En los hidrocarburos el país tiene el total control de esa actividad industrial y comercial, extractiva. En la minería aún no. Es que en el pasado lo que fue afectado con crudeza, con dureza, fue la minería y no hemos logrado reconstruir. En este momento controlamos nosotros el 7% de la actividad minera. El resto aún queda como residuos de esos gobiernos dictatoriales en manos de las transnacionales. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es restablecer eso. Pero quisiera comentar un tercer problema: dictadura. ¿Y ellos qué son? Democracia. Para mí la democracia tiene el rostro de quien la ejerce. Tiene marca. Tiene patente. Y la democracia que nosotros practicamos, desde luego, es totalmente opuesta a la de ellos. ¿Por qué? Porque ellos imponen la democracia desde arriba. Si ellos quieren ser diputados, senadores, presidentes, le tiran hasta inversiones millonarias. Recuerde que ha habido una denuncia, así sea de 1 millón. Ustedes son profesionales, entre los dos podrán ahorrar en toda su vida $1 millón. Imposible. Y ellos han logrado tener 10. Uno de ellos ha aclarado, no es 10, son solo 7, como si 7 no fuera una gran cantidad. Ellos están invirtiendo dinero para elegirse a su modo. Nadie sabe cómo han elegido a sus diputados y senadores. En cambio, la democracia en las comunidades campesinas, en los sindicatos, es diferente. Si uno tiene que ser secretario general, no puede hacer propaganda. La asamblea, la comunidad, es la que le dice: usted va a ser el secretario general, o el secretario ejecutivo, o el de actas. Y alguien puede decir: yo propongo a este otro. Es decir, allá no hacen campaña ellos mismos. Esa democracia está emergiendo de abajo para arriba. Y por eso yo digo, tiene sello, tiene identidad. Entonces, acá, la democracia de ellos, la democracia de los ricos, está enfrentada a la democracia del pueblo. Y por eso esa democracia del pueblo no les gusta y nos quieren chantar uno de los males con los que ellos sí están enfermos, y se llama dictadura. Es un virus propio de ellos, no de los pueblos. Don Edgar Ramírez, usted decía, hay la democracia de los pueblos y hay la democracia de los ricos. Sí. Tomando en cuenta el elemento de la dictadura, ¿usted cree que haya sectores que van a participar ahora en las elecciones que se han reciclado de esos momentos de dictadura que ha tenido el país? Yo pienso que estamos en un periodo muy difícil. Al margen de las cosas, de la participación que van a haber, yo estoy pensando que la derecha, es decir, los amantes de la dictadura, y cuando digo amantes me estoy refiriendo en su verdadera dimensión. Usted puede tener esposa, pero al amante la tiene oculta. Esos amantes de la dictadura, no creo que sea casual que estén criticando, por ejemplo, al Tribunal Electoral. No creo que sea casual que estén criticando a la forma de cómo se ejerce la democracia en este momento. No creo que estén criticando de manera casual, por ejemplo,
la postulación de Evo Morales y Álvaro García. Pienso que ellos tienen un as debajo de la manga. Si tienen la posibilidad, pueden convertir al Parlamento en su trinchera de batalla. Y no sería nada de raro que me aparezcan ellos con un Guaidó. Y a eso el pueblo boliviano tiene que salirle al frente. En este caso, nuestra democracia, nuestro proceso democrático, por eso es un proceso, yo lo comparo con una rueda que hay que empujar hacia adelante, pero esa rueda que empujamos hacia adelante puede ser empujada también atrás, y la están empujando ellos para aplastar al pueblo, ¿no es verdad? Y por esa razón, yo pienso que en este momento, todas las conquistas que nosotros hemos logrado, tenemos la obligación de profundizarlos paralelamente a defenderlos. Si no los defendemos, no vamos a poder profundizarlos ni avanzar más. Por ese motivo, yo llamo la atención al pueblo boliviano, a los jóvenes, a los viejos luchadores, de que debemos tomar en cuenta aquello que dijo Bertolt Brecht: pueblo, no os alegréis todavía, porque el monstruo al que ustedes derrotaron todavía está vivo, y la perra que lo parió otra vez está en celo, y yo pienso que está en celo. Don Edgar, cuando hablamos de aquellas épocas de la dictadura que se vivieron en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en la región, cuando hablamos del Plan Cóndor, de la Operación Cóndor, y cuando usted nos habla de un imperio que nos dice que no siempre fueron los Estados Unidos, estamos hablando de intereses. ¿Cuál era el interés en aquella época? Serían nuestros recursos naturales, de repente, don Edgar, pero continúa ese interés actual, es decir, porque tampoco es que, como usted lo menciona, nos hemos liberado de esa injerencia, y de repente cuando hablamos de esta época electoral nos damos cuenta que la derecha todavía continúa con ese pensamiento y con ese nexo del imperio y con esa injerencia que nos viene de afuera. ¿Serán los mismos intereses? ¿Se mantendrán esos intereses a los de antes en la época de la dictadura? Yo pienso que sí. En este caso son nuestros recursos naturales. Y quiero hacerles un comentario. El presidente Trump, con la forma de expresarse que le caracteriza, declaró que con Huawei, etcétera, etcétera, eso que saben ustedes, van a cortar allá con China, con la China, no les van a dejar ya tener ni el internet ni nada. La China no le ha contestado nada. A los 2 días el presidente chino se reúne en una asamblea con unos trabajadores de un yacimiento minero y les dice: vamos a ampliar las operaciones en este lugar y vamos a industrializar las tierras raras para ampliar estas actividades en la informática. Es más, les dijo, no vamos a venderle ni un solo gramo a nadie. Y en este caso, el decir no le vamos a vender tierras raras a nadie es como decirle no le vamos a vender a Estados Unidos tierras raras. Pero esas tierras raras, el 97% en este momento están ubicadas en la China. Y el otro gran yacimiento de tierras raras es una parte de los Andes. Está entre la cordillera oriental y la cordillera occidental y se llama altiplano. Haciendo trabajos de prospección y exploración, los de Sergiomín, a la cabeza del ingeniero Roberto Pérez, han logrado ubicar de que en algunos lugares de la ciudad de Potosí, por ejemplo en las cercanías de Potosí, en Colab y en Canutillos, hay indio, hay galio, hay tierras raras. Entonces, en el fondo, están en este momento peleando litio, tierras raras,
y estos otros minerales que son los estratégicos de esta época. Los minerales no siempre todos han sido estratégicos en todas las épocas. En la edad de las cavernas ni duda cabe la piedra. En la edad mejor dicho, en el periodo de la industrialización a comienzos del siglo XX, el estaño, ¿no? Pero en este momento de la informática, las tierras raras. Y eso en nuestro país ni siquiera nos pagan. Exportamos nosotros minerales con hartos contenidos de indio y no nos pagan ni de 1 gramo. Y esto está en disputa. Por eso yo creo que los procesos tienen que tener identidad también, como lo tiene este, ¿no? Y en el fondo, cuando nosotros estamos en disputa por si es dictadura o es democracia, en el fondo estamos peleando por estos otros recursos que deben servir al país y no a otros intereses transnacionales. Don Edgar Ramírez es secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana entre 1996 y 1997, además secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros allá en Potosí, que nos acompaña. Dos elementos, don Edgar: estabilidad por un lado y continuidad por el otro. ¿Cómo analiza usted estos elementos tomando en cuenta los periodos que nos ha descrito? La dictadura, la apropiación de los recursos naturales, persecución de dirigentes, muertes, asesinatos, desapariciones, pero también el periodo democrático hemos vivido momentos de inestabilidad y muy fuertes. Entre el 2000 y el 2005 hemos tenido por año un presidente, don Edgar Ramírez, una inestabilidad política constante. ¿Cómo analiza usted la estabilidad, la continuidad y el proceso que estamos viviendo? Y estamos a menos de 3 meses ya de las elecciones. Un presidente por año, y el 2003 más de 70 muertos. Ese es, diríamos, el residuo, el resultado de ese señor demócrata. Y en este caso yo creo que si de estabilidad se trata, yo creo que esa estabilidad está en nuestras manos, en manos de los bolivianos. Nosotros debemos ser quienes garanticemos esa estabilidad, porque ni duda cabe, tiene que haber algunas condiciones para seguir avanzando, para seguirnos desarrollando, y eso tiene que ser sobre la base de condiciones políticas que se den. Estabilidad, eso no quiere decir que no haya pelea, disputas, combate, batallas, pero la estabilidad, en todo caso, nosotros vamos a ser quienes nos garanticemos a sí mismos. No vamos a esperar que esa estabilidad nos venga después de que mandemos nosotros una cartita al presidente de los Estados Unidos. La estabilidad hay que dárnosla nosotros. Don Edgar Ramírez, usted ha sido, bueno, mucha gente que ha vivido en la época de la dictadura, ha sido sobreviviente de esta época, pero si hablamos con ustedes, porque usted lo ha vivido más de cerca, porque era dirigente sindical y de repente ha sufrido y ha vivido más de cerca todos las consecuencias de este periodo trágico para el país, porque hablamos de miles de muertos, de desaparecidos, de exiliados, de huérfanos. ¿Qué le puede decir usted a la juventud ahora, cuando tenemos los bolivianos una nueva constitución política del Estado más inclusiva, que incluye a todos los sectores, las demandas, que ahora estamos viviendo una época en la que los sectores que antes, en esa época de la dictadura, habían sido acallados, don Edgar, ahora tienen sus propias propuestas, pero no solamente tienen demandas, sino proponen qué es lo mejor para el país? ¿Qué le puede decir a la juventud, usted que lo ha vivido de cerca, usted que ha vivido de cerca todas esas violaciones a los derechos humanos? Que tenemos que obrar como obran
los hombres de ciencia. Los físicos no vuelven a Arquímedes en sus descubrimientos, sino agarran las enseñanzas y la herencia que ellos han dejado. Igual los filósofos o los sociólogos. Y yo creo que en este momento los que estamos aún vivos y viendo lo que ocurre en el país, debemos capitalizar toda esa herencia de nuestros antepasados. No podemos nosotros olvidarnos de que ha habido mucha gente que ha muerto en estas contiendas, y por eso decía yo que no podríamos nosotros ni siquiera imaginarnos la cantidad de muertos que hay, y sin embargo en este momento algunos creen que debemos empezar de cero. Empezar de cero, no sé a qué cero se refieren, tendríamos que de repente volver a ser colonia. Y lo que yo creo es que los jóvenes deben recoger toda esta herencia de los viejos combatientes, de las viejas generaciones, y sobre eso construir el país que nos imaginamos, y que en todo caso no va a ser siempre el mismo, va a ser la hechura de las generaciones que van a estar actuando en un determinado momento. Por eso yo creo que hay que decirles a los jóvenes que no pierdan absolutamente nada de lo que sus antepasados han hecho, porque cada uno de ellos, estoy seguro de que tiene a alguien que ha estado como combatiente, como mártir, como preso, como detenido en el pasado. No traicionen a esos sus antepasados. Don Edgar Ramírez, ya en la parte final, la relación que haya entre sectores, ya sea trabajadores, sectores campesinos, obreros, en fin, de todo el país, ¿cómo analiza usted el grado de relación entre el actual gobierno del presidente Evo Morales, los trabajadores de diferentes sectores y las conquistas sociales? ¿Será que en este gobierno es cuanto más relación ha habido entre gobierno y sectores sociales para avanzar juntos en conquistas sociales? Don Edgar Ramírez, ¿cómo lo ve usted? Yo pienso que en este momento, desde luego, hemos hecho grandes avances. Y eso es lo que digo que no hay que perder. En este momento nosotros tenemos grandes posibilidades, no solamente de enfrentarnos a tales dictaduras, porque lo hemos hecho. En este momento tenemos posibilidades de hacer inclusive propuestas de qué debemos hacer para el futuro. Y creo que en esa dirección debemos nosotros caminar, y debemos tomar en cuenta que todo lo que tenemos en este momento a mano en el país no nos lo ha regalado nadie. Son la herencia de aquellos gobiernos que se han identificado con los sectores sociales. No nos olvidemos que Torres revierte Bolívar, nacionaliza la IMPC, la Phillips Brothers, expulsa a los cuerpos de paz, desmonta un centro de espionaje que se llamaba Guantanamito. Por eso reivindicamos lo que ha hecho él, y lo que debemos decir es de que eso ha sido solo posible porque Torres subió para ser gobierno apoyado por las masas bolivianas, y en este caso de nosotros depende de que sigamos avanzando. Pienso que si vienen ellos, los otros, esos que nos calumnian de dictadura, yo pienso que todo lo que tenemos vamos a perderlo, y lo que sí nos queda es formular propuestas. Hay que hacer propuestas sobre todo lo que nosotros podamos hacer y seguir avanzando. Y la única forma es defendiendo lo que hasta este momento hemos hecho. Y en esa defensa de todo lo que hemos hecho está nomás ese indio cocalero, es nuestra hechura.
A mí me hubiese gustado de repente de que en mis tiempos sea Lechín, ¿no? O Simón Reyes o Víctor López, pero estamos hablando de estos tiempos, y en estos tiempos está pues, ese cocalero. Entonces hay que apoyarlo. Don Edgar, para finalizar, lo que estamos viviendo ahora, esa inclusión a la que estamos haciendo referencia, que es apoyada por la Constitución Política del Estado, esas propuestas que usted menciona, ¿serán el resultado de esa lucha que ustedes han tenido? Esa lucha que ustedes, le digo porque usted era dirigente sindical, ex ejecutivo de la COP, ¿es el resultado de eso? ¿Nos falta aún todavía? Es el resultado de eso, pero como usted dice, nos falta aún todavía. Y eso desde luego no van a ser los que estuvieron como trabajadores y luchadores en la década del 70, 80, 90. Van a ser las nuevas generaciones. Y lo que sí tienen que hacer es apoderarse de todo lo que hasta este momento tenemos. Don Edgar Ramírez, más conocido como Don Huracán Ramírez, un privilegio tenerlo en el programa. Gracias a su mensaje final a quienes nos ven y nos escuchan. Gracias. Gracias a ustedes y bueno, seguiremos adelante. Gracias a usted, don Edgar. Gracias por compartir con nosotros toda esa experiencia, por clarificarnos un poco más lo que se ha vivido en otra época en nuestro país y lo que tenemos ahora. Iván, tenemos los bolivianos la libertad de elegir, de pensar, de saber discernir todo esto. Bien, es un momento muy importante, sobre todo por todo lo que significa el contexto actual. Y del contexto actual hablaremos luego, porque ya los diferentes partidos, agrupaciones políticas han presentado sus programas de gobierno y sus listas de candidatos. Vamos a hablar de ese tema al volver.